a veces llegan ciertas fechas especiales como el Día de la Madre o el Día del Padre, y nosotros solemos comprar algún regalito, algún obsequio, flores, peluche, una tarjetita, o ese día invitar a comer o hacer el almuerzo para mamá, papá o la persona en especial que estamos agasajando ese día, pero después a veces el resto de la semana o el resto de los días, ¿qué hacemos? Nada, ¿no? Cuando a veces con cositas cotidianas como ayudar a lavar la vajilla, tender la cama, barrer la casa, trapear, sacar la basura, estamos mostrando nuestro amor también de una manera cotidiana y diciéndoles gracias por cocinar, por cuidarme, por atendernos, lavar la ropa, estar al tanto de nosotros. Y la gratitud es algo que debe ser una característica de nuestras vidas. El apóstol Pablo, en sus cartas, cuando él escribe, nos enseña que nosotros debemos ser agradecidos. Muchas veces en nuestra naturaleza humana tendemos a ser renegones, a compararnos con otras personas y pensar que no tenemos, que somos desdichados, que no tenemos los que otros tienen, ¿no? Otros tienen, no sé, tienen mejor salud, tienen una mejor casa, tienen un mejor carro, tienen más familia, tienen etcétera, etcétera, y solemos hacer ese tipo de comparaciones. Y realmente las comparaciones son odiosas. Solemos compararnos con alguien que desde nuestro punto de vista está mejor, pero no nos comparamos con alguien que desde nuestro punto de vista está tal vez en menor condición que nosotros, ¿no? Y que nosotros estamos mejor que ellos. Y honestamente, si nosotros tenemos que mirar nuestras vidas y pensar, ¿tengo que agradecerle a Dios por algo en mi vida? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hasta si tomamos un cuaderno de 100 páginas, vamos a tener tantas cosas por qué llenar ahí, y a veces cosas que nosotros damos por sentado, pero no todo el mundo tiene comida para llevarse a la boca 3 veces al día o 2 veces al día, o comprar una medicina si lo necesita, o cambiar de casaca, ¿no? Cambiar de chaqueta. Y nosotros lo damos por sentado porque, bueno, tenemos, es regular, etcétera. Hasta, hermanos, podernos congregar. Es una bendición la libertad que tenemos, y otras personas en el mundo, hay países donde hay 3 creyentes, 4 creyentes en todo el país y no tienen esa oportunidad de congregarse con otros hermanos en la fe, de compartir. Realmente hay tantas cosas por qué agradecerle. Y esta semana, de modo especial, es un tiempo de acción de gracias que se va a celebrar en el país. Y realmente es un buen tiempo para que revisemos también algunos beneficios que nosotros tenemos por la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios tiene que ver con eso que nosotros recibimos de Él, pero que nosotros no lo merecemos. La palabra en griego es charis, se escribe charis, y significa don, regalo, dádiva, algo que nosotros recibimos, pero que nosotros no lo merecemos. Y realmente, si nos ponemos a pensar, somos muy bendecidos por Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos salvos por la gracia. El único camino al cielo, la única entrada al cielo, la única forma como nosotros podemos tener vida eterna, la Biblia nos dice que es por la maravillosa gracia de Dios. Nosotros no podemos ganar el cielo por nuestras buenas obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si uno pudiera ganar su entrada al cielo, ¿te imaginas cómo sería? Un lugar de jactancia, ¿no? El texto dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si no, en el cielo, pues las personas dirían, ¿y tú cuánto diste? No, ¿tú cuánto hiciste? No, yo llegué a dar 2 litros de donación de sangre. Yo iba sumado a la semana, iba 7 horas al asilo a ayudar ahí como voluntario. Y pensando en nuestras obras, nos jactaríamos sobre otros. Pero la Biblia dice, es por gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No merecemos ir al cielo, pero Dios nos permite ir por su gracia. También la Biblia dice que nosotros somos perdonados por la gracia de Dios. Isaías 43, el versículo 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y la Biblia dice que no nos merecemos nosotros el hecho de que Dios nos perdone. Regularmente cuando nosotros perdonamos a alguien, perdonamos, ¿no? Pero a veces como que tenemos buena memoria, y cuando nos hacen algo, nos acordamos de lo que nos hicieron. Ya les perdonamos, pero en esos momentos nosotros nos volvemos un poquito históricos. Y te acuerdas el mes pasado, y te acuerdas el año pasado, y entonces sacamos en cara lo que otras personas nos han hecho. Y la Biblia dice que cuando Dios nos perdona, el texto dice, y no me acordaré más de tus pecados. Y no es que en ese momento a Dios le falla la memoria, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Es el hecho de que Él decide perdonarnos y ahí quedó.
ahí está cancelado. Él no nos enrostra lo que nosotros hicimos. Él perdonó y canceló entonces lo que nosotros hayamos hecho ante Él. Y eso es bueno. Imagínense si nosotros no hubiéramos sido perdonados por Dios. ¿Cómo estaríamos? Con una cuenta inmensa por pagar por nuestros pecados que nosotros hemos cometido. La Biblia también dice que nosotros somos sostenidos por la gracia de Dios. Filipenses capítulo 2, el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y Dios nunca nos pedirá que nosotros hagamos algo que Él no nos dé la capacidad por hacerlo. Y esa capacidad para hacer algo que Él nos pide se llama gracia. Por la gracia de Dios es que podemos hacer lo que Él nos pide. Él nos sostiene. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desfallecer? Nos hemos sentido que tal vez no podemos continuar, pero hemos tirado para adelante, ¿no? Y su gracia nos sostiene. También la Biblia dice que nosotros somos sanados emocionalmente por la gracia de Dios. Dios sana nuestros corazones destrozados. Dios sana nuestras emociones dañadas. Dios sana nuestras heridas. Dice el Salmo 147, el versículo 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esas cosas que el médico no puede hacer. El médico puede tal vez curar nuestras heridas físicas, y una persona puede ir al médico, puede curar sus heridas físicas, hasta fracturas, puede curar algo interno que tenga con medicina, con algún tipo de tratamiento, pero las heridas emocionales, esas heridas del alma, esas a veces son mucho más dolorosas que las heridas físicas, ¿verdad? Y puede haber pasado hasta décadas, y esas cosas que quedan ahí grabadas en el corazón o que quedan grabadas en la mente, a veces no nos permiten avanzar, a veces nos tienen atrapados, esclavizados, estamos atrapados por el pasado, porque no hemos querido soltar algo en nuestra vida, que debemos ya soltarlo. Y la Biblia dice que Dios, Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda nuestras heridas. ¿Acudimos a Él? Porque alguien de nosotros puede decir, bueno, pero yo sigo teniendo esa herida en mi corazón, sigo teniendo eso que en algún momento me hizo mi mamá, mi papá, o que yo mismo hice a otros y no me he perdonado, etcétera, etcétera. Pero no depende de Dios, es que tal vez nosotros no hemos venido ante Él a reconocer con humildad eso que hemos hecho, a pedirle perdón y aceptar esa sanidad que Él nos ofrece a nuestras almas, a nuestros corazones. La Biblia también dice que nosotros hemos sido liberados por la gracia de Dios. Ya no tenemos que vivir bajo las normas, bajo el legalismo, como a veces en el Antiguo Testamento había, ¿no? Un conjunto de normas que vivir, y Dios da paz a nuestros corazones y también nos da quietud en medio de un mundo con mucho ajetreo, con mucho trajín. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tal vez nos ponemos a pensar, pero ¿cómo? Dios dice que venga Él y Él me va a dar carga, o dice que venga Él y Él me va a tener en un yugo, y eso como que humanamente nos pudiera parecer contradictorio. ¿Va a poner carga? Eso es más pesado. ¿O me va a poner un yugo? No, yo quiero libertad. Pero realmente necesitamos unirnos a Cristo Jesús. A veces vivimos con mucho trajín en nuestra vida, ¿no? A veces nos levantamos desde muy temprano, antes de que amanezca, ya tenemos un conjunto de cosas que hacer, a veces alistar la comida por cosas que tenemos que hacer en el día, llevar esas cosas al trabajo, y vivimos absorbidos por el tiempo, y a veces llegamos a la casa y llegamos ya con ganas de descansar. Y estamos así todos los días, y quisiéramos descansar. Y la Biblia dice, Jesús dice exactamente que nos unamos a Él en el yugo. Y ustedes han visto, bueno, ya esto no se hace en ciudades más desarrolladas, pero antiguamente y todavía en algunas ciudades se ponían bueyes, ¿se acuerdan? Para poder atrás llevar un arado y poder hacer la tierra con los surcos ahí. Y entonces se solía poner un buey con mucha más experiencia y un buey joven, porque a veces los bueyes jóvenes tienen mucha más energía desbordante, son mucho más alocados, y entonces se ponía un buey con mucha más experiencia, con muchos más años, con uno más joven, de tal modo que el otro podía guiar al otro, ¿verdad? El de más experiencia podía guiar al otro. Y ese es el sentido cuando Jesús nos dice que nos unamos a Él en su yugo, porque Él nos va a ayudar a andar en el ritmo correcto en nuestra vida.
ni muy a la loca, muy rápido, pero tampoco tan lento, ¿verdad? Que a veces no hacemos nada en nuestra vida. Y entonces Él es el que pone paz en nuestros corazones, tranquilidad, sosiego. No son los ritos, no es la meditación trascendental, no es el yoga, es el hecho de descansar en Él, como dice en el Nuevo Testamento mismo, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces en su gracia Dios nos da esa libertad de liberar esa carga que hay en nosotros. También por su gracia nosotros tenemos dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades que Dios nos da en el momento de nuestra salvación. Así como cuando nacemos físicamente tenemos talentos naturales que los vamos descubriendo en el transcurso de nuestra vida, pintar, cocinar, la mecánica, la tecnología. Cuando nacemos espiritualmente, Dios nos da dones espirituales y estas son capacidades que Él pone en nosotros para el beneficio de la iglesia local, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, 14, Efesios capítulo 4, encontramos los listados de dones espirituales. Y cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don espiritual que Dios nos ha dado. También dice en el libro de Pedro que tenemos que ser buenos administradores de esos dones, porque un día le vamos a dar cuentas a Dios qué es lo que hemos hecho con ello. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos y de la parábola de las minas? ¿Se acuerdan? Cómo el Señor le da una cantidad, otra cantidad y otra cantidad, y luego regresa después de un tiempo de haberse ido. ¿Y qué hiciste? Y el primero le dice, mira, lo invertí, aquí hay tanto. El segundo le dice que hay tanto. Y el tercero le dice, lo escondí, no hice nada. Y él le llama la atención por lo que no hizo nada con ello, ¿verdad? Y un día Dios nos dirá, ¿qué hiciste con los dones espirituales que yo te di en el momento de la salvación? Y si tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado dones espirituales para que tú lo pongas en práctica en la iglesia. Y esa misma analogía lo encontramos en la Biblia diciéndonos que así como en un cuerpo hay muchos órganos y cada uno de los órganos tiene una función, nosotros dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y Él es la cabeza, tenemos una función que cumplir. Tenemos que desarrollar ministerios dentro de la iglesia y un día le vamos a rendir cuentas a Él. Las palabras para aquellos que están cumpliendo, ejerciendo esos dones que Dios les ha dado, don de servicio, de evangelismo, don de misericordia, el don de organizar, etcétera, etcétera, ahí está el listado. Serán bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Escucharás esas palabras tú? No, piensa, mi pregunta no es para que automáticamente digamos amén. ¿Escucharás esas palabras? Si no estás sirviendo a Dios, no las vas a escuchar. Porque esas, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y si no estamos sirviendo a Dios, no vamos a escuchar esas palabras. Dice en Romanos capítulo 12, el versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego continúa ahí describiendo los demás dones. Efesios capítulo 3, versículo 7, dice el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y eso es bonito, que tengamos dones espirituales, porque vamos a la iglesia no solamente a sentarnos y cantar y escuchar una prédica o una clase de escuela dominical, sino que vamos a ejercer nuestros dones también, a poner en práctica nuestros dones. Nos necesitamos los unos a los otros. Dios nos ha creado no solamente para ser consumidores dentro de la iglesia, asistiendo, cantando, como digo, escuchando y luego oyéndome, sino para ser contribuyentes con mi tiempo, con mis talentos, con mis dones espirituales, con mi energía, con los recursos que Dios me ha provisto. Y eso es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. También somos bendecidos porque Dios nos mantiene salvos por su gracia. No solamente nos ha salvado por su gracia, sino que nos mantiene salvos por la gracia de Dios. Y nosotros sabemos que la salvación es un regalo y no tenemos que trabajar para ganarnos la salvación. Y en ese sentido podemos estar tranquilos porque la salvación es de Dios de principio a fin. Nosotros no hacemos nada para ser salvos, no es por obras, ya hemos visto, es por la gracia de Dios. ¿Eso quiere decir, pastor, entonces que puedo vivir como me da la gana porque la salvación no se pierde? Si pensamos así, estamos equivocados. Y adelantándose a un pensamiento como ese, equivocado,
El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 1 y capítulo 6, versículo 15, y dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, seguiré viviendo pecando y pecando. Total, a Dios le gusta perdonar y perdonar. Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquellos que hemos conocido a Cristo sabemos que el pecado le ofende a Dios, le entristece a Dios, va en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se contrista, se entristece en nuestros corazones. Y entonces, como hijos de Dios, sabemos que ese no debe ser nuestro estilo de vida. Y debemos de vivir tratando de agradar a Dios, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos, si la salvación dependiera de nosotros, hermanos, mantenernos salvos dependiera de nosotros, esa salvación ya la hubiéramos perdido probablemente el mismo día que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Hemos pecado ese día? Probablemente sí. Pecamos todos los días. Debemos no pecar y debemos de tratar de no pecar. Más pecamos, ¿verdad? Y entonces ya hubiéramos perdido la salvación. Nuestra salvación está segura en Cristo por lo que Él hizo. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ustedes se acordarán, hay una palabrita en griego, una palabrita que Él dijo, tetelestai. En castellano es consumado es, o también se traduce como está pagado. Y Él pagó nuestra salvación, nos rescató de la condenación al infierno, y Él lo hizo todo, completamente. Judas capítulo 1, el versículo 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Dice el libro de Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después el texto sigue diciendo, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque yo y el Padre, dice después también, uno somos. Y eso da seguridad. Nadie ni nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Eso da tranquilidad. La Biblia nos enseña también que somos bendecidos, somos receptores de la gracia de Dios porque somos transformados por el amor de Dios en nuestra vida. Y eso es mediante la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es más fácil, conformarse o transformarse? Conformarse, ¿no? Hacemos lo que el mundo hace, ¿verdad? Y eso es lo que es más fácil, pues, mimetizarse con el mundo. Pero Dios nos manda a hacer lo contrario. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y la luz marca la diferencia, alumbra, nos hace ver dónde hay baches, dónde hay obstáculos. La sal da sazón. Y eso es lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios, en el trabajo, en el vecindario, con la familia. Ahora que somos cristianos debemos demostrar la diferencia de una persona en la que Cristo vive dentro de su interior. Nuestra forma de hablar es distinto, ya no hablamos mal, ya no somos hipócritas, no decimos lisuras, no decimos bromas en doble sentido, ¿verdad? Decimos palabras que son de edificación para la otra persona. Y de esta manera nosotros podemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, compartiendo también las buenas nuevas de salvación con otras personas. Y la voluntad de Dios es entonces que nosotros seamos transformados para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, cuando nosotros vemos a alguien pequeño, vamos a decir, no sé, un niño de 1 año, decimos qué graciosito, ¿no? Su tamañito chiquito, su casaquita, sus zapatitos, nos parece muy agradable. Pero imagínense ver a una persona tal vez de 45 años de este tamaño. Hay un problema, tiene un problema, por eso es que se quedó de ese tamaño. Y ya vemos como que las extremidades, ahí las manos son de adulto, la cara es de adulto, es diferente. Ya realmente tiene un problema de crecimiento. ¿Eso está pasando en nuestras vidas? Estamos ahora en noviembre, estamos por terminar el año. Si nosotros comparamos nuestra vida espiritual, nuestra madurez espiritual, ahorita, 23 de noviembre de 2025, con el 1 de enero del 2025, ¿hemos crecido espiritualmente?
¿Conocemos más a Dios? ¿Hemos obedecido más que el año pasado a Dios? ¿Hemos memorizado más versículos de la palabra de Dios? ¿Conocemos más textos bíblicos? ¿Qué tanto hemos crecido? Porque el texto dice que debemos de crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Y para eso, gracias a Dios que tenemos la presencia del Espíritu Santo que mora dentro de nuestros corazones. Es una bendición. Nunca vamos a estar solos en nuestra vida. No importa si es la medianoche, no importa si estamos lejos, si nuestra familia está totalmente a kilómetros y hasta en otro país. El Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones. Tenemos su ayuda, tenemos su presencia, que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, nos va a consolar, nos va a fortalecer también en nuestra vida. Y el resultado final es que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, es por la gracia de Dios. No, pero yo me he fajado, yo me he quemado las pestañas, yo me he partido los lomos para tener lo que yo tengo. A veces no decimos este tipo de expresiones. Hermanos, ¿y quién está detrás de todo ello? Porque Dios pudo haberle dado eso mismo a otra persona y no a nosotros. El rey David era una persona que era agradecido de corazón. Él escribió muchos de los salmos que son oraciones o que son canciones, y podemos ver esa relación cercana, íntima que él tenía con Dios. Y el rey David dijo: Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y él reconocía, él podía estar en ese momento siendo el rey de Israel, pero ¿quién lo había puesto ahí? Era Dios. ¿Acaso él años atrás no era el pastor de ovejas, que ni se fijaron en él como un posible rey de Israel? Y Dios le dijo al profeta Samuel: no mires como mire el hombre, porque Dios ve de una manera distinta. Y gracias a Dios. Ahora, tal vez te preguntas: ¿y cómo yo puedo conseguir la gracia de Dios en mi vida? No tengo paz, tengo mucha ansiedad, ando estresado, no sé, guardo rencores en mi corazón, hay heridas que no he perdonado. ¿Cómo puedo tener yo todo este tipo de cosas? Porque suena bien ser salvado, suena bien ser perdonado, ser liberado, ser sanado emocionalmente, suena bien tener dones espirituales, mantenerme salvo, ser transformados por el Señor, nunca sentirme solo. Pero ¿cómo puedo tener yo eso? Lo más triste de todo eso sería que sepamos que Dios puede hacer eso en la vida de una persona, pero no tenerlo nosotros en nuestra vida. ¿Cómo puedo recibir la gracia de Dios? Y la Biblia responde a esta pregunta con 3 palabras sencillas: confía en Dios. Dios nos ayuda a entender esta verdad. No tenemos que cumplir los 5 pilares del Islam, no tenemos que cumplir las 4 nobles verdades y el camino óctuple que sigue el budismo, no tenemos que seguir los 32 grados de la masonería. La Biblia nos dice que nosotros podemos ser salvos por la gracia de Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos que llamar al pecado por su nombre: pecado. No disfrazarlo como mi debilidad es el trago, mi flaqueza son las mujeres. Dios llama eso pecado. Cuando la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra confesión en griego no es como contarle a Dios para que Él sepa, porque Él es Dios, Él lo sabe todo. Esa palabra significa que yo me pongo de acuerdo con Dios en que lo que yo he hecho es pecado. Y ya no le voy a decir más: Dios, mi debilidad es el chisme. Dios, mi debilidad es la mentira. No, Dios dice que eso es pecado y le llamo pecado. Porque mientras yo le pongo a otro nombre, no estoy reconociendo que es pecado, y entonces no voy a ser perdonado, y entonces no voy a ser salvo. Y la Biblia dice que si yo digo que no he pecado o minimizo mi pecado porque otros son asesinos, porque otros son adúlteros, etcétera, dice: la verdad no está en nosotros. Y estamos diciendo que Dios es mentiroso. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, arrepentido de corazón, por haberle ofendido a Él, y creer, confiar solamente en Cristo para nuestra salvación. Juan capítulo 1, el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios no viene por ritos religiosos, la gracia de Dios no viene por reglas que tengamos que cumplir, la gracia de Dios no viene por rituales mecánicos y vacíos que nosotros hagamos en una iglesia, así sea una iglesia evangélica, hermanos, porque podemos estar yendo a una iglesia asistiendo mecánicamente, cargando nuestra Biblia y estando desde temprano, pero si no buscamos a Dios con expectativa de qué tiene Dios para decirme, para hablarme a mi vida,
y con ansias llegar a la casa de Dios para aprender de Él, para conocerle más y hacer su voluntad, tal vez lo estoy haciendo mecánicamente, domingo tras domingo o miércoles tras miércoles, pero no se trata de eso. No se trata de rituales. Romanos capítulo 5, versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, hemos cambiado de estatus. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo, una persona es enemigo de Dios. Una persona es hijo de Dios. Incluso si ustedes se acuerdan, en una ocasión dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Nacemos en una familia así. Y realmente es terrible, porque la consecuencia es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. La paga del pecado es muerte. Pero por la gracia de Dios somos reconciliados. Es decir, Dios nos perdona de nuestra maldad cuando nosotros le pedimos perdón a Él y confiamos en Cristo para nuestra salvación, y ahora nos traslada y nos hace parte de la familia. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino espiritualmente. Y entonces cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, venimos a ser parte de la familia de Dios. Y ahora sí, no solamente somos criatura de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y ese es un privilegio, poder llamarle Padre. Tal vez cuántos quisieran humanamente ser hijos del alcalde, del gobernador, o ser hijos del presidente o del rey de un país. Y la Biblia dice que cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Podemos llamarle a Dios Padre. Por eso se acuerdan cuando Jesús enseña el modelo de oración, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso es una bendición, porque tal vez algunos han tenido malas experiencias con un papá que no los cuidó, que no los atendió, que hizo cosas indebidas. Son padres humanos que actuaron mal, pero Dios es nuestro Padre Celestial que actúa bien. Y dice la Biblia que Él sabe incluso cuántos cabellos tenemos, y Él sabe cuáles son nuestras necesidades y está dispuesto para proveer nuestras necesidades. Somos salvos por gracia, gratuitamente. Cuando hablamos de gracia, a veces podemos pensar, bueno, pero no tengo que hacer nada, así de fácil, no se tiene que hacer nada, no tengo que hacer obras para ser salvos. Hermano, no podemos hacer nada nosotros para ganarnos la salvación, porque su precio es tan grande que nosotros no podíamos pagarlo. Claro que el precio fue grande, fue costosísimo, fue Dios mismo haciéndose hombre. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Ustedes saben, nació en un pesebre, ¿verdad? Creció y a los 33 años fue crucificado, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le pasaron una lanza, le dislocaron sus huesos ahí para clavarle en la cruz del Calvario. Y es que el precio fue tan grande que solamente Dios lo pudo pagar. Nosotros no podemos hacer nada más que decir gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho, ¿verdad? Y de nuestro corazón partir una gratitud, que parta una gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ya hace casi 2000 años, hizo todo lo posible, todo lo que se podía hacer, todo lo que se puede hacer para que nosotros podamos ser salvos. Cuando Él murió en la cruz, Él hizo 3 cosas. Él pagó por la pena del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y continúa el texto diciendo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en María como corredentora, no en algún otro rito que nosotros podamos hacer, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué solamente en Cristo es que puedo ser salvo? ¿Por qué Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí? ¿Por qué Jesús dice que Él es el único Dios y mediador entre Dios y los hombres? Porque Él es Dios que se hizo hombre, dio su vida en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él rompió también el poder del pecado. Y eso significa que nosotros no tenemos que seguir viviendo ahora como esclavos del pecado. No sé cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, pero como la de los seres humanos, todos somos pecadores y tenemos uno u otro pecado o muchos pecados de diferente tipo, ¿verdad? Mentira, chisme, pensamientos lujuriosos, lascivos, idolatría, tantas cosas que parten pecaminosamente del corazón humano.
pero no tenemos que seguir viviendo de esa manera, porque el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos que si bien es cierto que está la ley del pecado que nos jala a hacer lo que está incorrecto, dice que también tenemos la ley del Espíritu que mora en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. No podemos, si eres hijo de Dios, no podemos excusarnos y decir, bueno, pues, pero soy ser humano, todos pecamos. Bueno, pues, pero soy hombre y los hombres hacemos esto. O soy mujer y las mujeres somos así. No podemos poner eso como excusa, porque ahora somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la palabra de Dios que hemos leído que transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos va a decir cuando nosotros hacemos algo incorrecto. Todos nosotros tenemos conciencia. La conciencia actúa como las luces del tablero del carro, ¿verdad? Que hay un cinturón que no se ha puesto, una puerta que está mal cerrada, le falta gasolina y se prende ahí la luz. Y la conciencia nos dice cuando nosotros hemos hecho algo incorrecto. Pero a veces la conciencia está cauterizada y tanto de ser el mal ya ni nos dicen, ni sentimos sensibilidad por el pecado que hemos hecho. Al comienzo sí, pero después ya no. Pero el Espíritu Santo es mayor que nuestras conciencias. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Nos dice que somos pecadores, que Dios es justo y que va a establecer su justicia en el mundo. Y si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, no le pedimos perdón a Dios y confiamos solamente en Cristo para nuestra salvación, la vamos a pasar en el infierno, eternamente sufriendo en el infierno. Y Jesús rompió el poder del pecado. No tenemos que vivir más esclavos del pecado. Dios nos ha provisto la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Es una fuerza mayor que nuestra propia voluntad. A veces las personas van al psicólogo, les ayudan emocionalmente, con charlas, con ciertas terapias, pero eso es hasta el nivel de la mente. Pero la palabra de Dios es tan profunda que puede partir el alma y el espíritu, dice la Biblia, a esa parte donde no entra el psicólogo, donde no entran las terapias, donde solamente entra el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que tenemos la persona del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y tenemos al pueblo de Dios para tener victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, Él rompió el poder del pecado y la presencia del pecado un día será destruida, ¿verdad? Mientras estemos sobre la tierra, ciertamente tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos también una naturaleza pecaminosa que nos jala, que se rebela contra la voluntad de Dios. Pero un día, cuando estemos en el cielo, nuestros cuerpos serán glorificados. No más naturaleza pecaminosa y podemos gozar plenamente de la presencia del Señor. Ahora, cuando nosotros participamos de la cena del Señor y nosotros recordamos lo que Jesucristo hizo en la cruz, no sé si alguna vez te has puesto a pensar, ¿cómo debo sentirme? Mientras el pastor está guiando el tiempo de la Santa Cena y estamos ahí con el vasito y con el jugo de uva y estamos ahí con el pan, ¿debo sentirme culpable? ¿Debo sentirme con dolor? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, la verdad es que debemos sentirnos con gratitud en nuestros corazones, porque ese acto, ciertamente la cena del Señor recuerda el sacrificio de Cristo por nosotros, algo muy doloroso para Cristo Jesús, pero Él ya resucitó. Y lo que debe haber en nuestros corazones es finalmente gratitud. La Biblia nos enseña lo mucho que Dios nos ama y por eso estuvo dispuesto a pasar todo eso. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él dio su vida por nosotros. Y eso es lo que agradecemos a Dios cuando estamos participando de la cena del Señor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él es Dios, Él es el Rey eterno, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, pero mira, estuvo dispuesto a dejar el uso de todos sus atributos divinos, estuvo dispuesto a dejar el ejercicio de sus atributos divinos. No dejó sus atributos divinos, si no le hubiera dejado de ser Dios. Dejó el ejercicio de sus atributos divinos. Vino acá a la tierra, nació en un pesebre. El pesebre era como esa cajita de madera donde ponen la paja y se acercan los animalitos a comer. Mira qué sencillo, mira qué humilde lugar donde nació nuestro Salvador, el Rey del universo, que pudo haber nacido en la casa de un príncipe, de un rey, etcétera, pero nos mostró humildad hasta en eso. Y como hijo
como padre adoptivo, ¿a quién tuvo? A un carpintero, alguien humilde también, ¿verdad? Y ahí también nos mostró humildad. Y el texto dice, se hizo pobre, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Podamos tener nosotros coronas celestiales por nuestro servicio a Dios, por evangelizar, podamos ser coherederos con Cristo, que Dios nos llame hijos de Dios. Esa es una tremenda bendición, ¿verdad? Que podamos hacer riquezas celestiales. ¿Y cuál debiera ser nuestra respuesta a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Ya no nos llama hijos de ira, hijos de vuestro padre del diablo, ahora nos llama hijos de Dios, embajadores de Cristo. Qué cambio de título, qué cambio de posición, de gran privilegio para nosotros. ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? 2 Corintios 6, versículo 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Debemos ser colaboradores, debemos estar colaborando en el reino de Dios, debemos estar sirviendo en el reino de Dios. Y dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hemos recibido todos esos beneficios que he mencionado hace un momento, pero ¿cómo estamos nosotros mostrando nuestra gratitud a Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo puedo mostrarle mi gratitud por esa gracia que Dios me ha dado? Quisiera que veamos finalmente 3 cosas en cómo tú y yo podemos mostrar nuestra gratitud a Dios. Primero, por hacer que tu vida cuente. Dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Y nuestro deber es glorificar a Dios. Dios nos ha creado por su gracia, para su gloria. Dios nos ha salvado, dice la Biblia, también por su gracia, para su gloria. Dios nos ha formado de esa manera tan distinta que somos cada uno de nosotros, aún viviendo en la misma casa, a veces 2 hermanos sanguíneos, ¿verdad? Pero distintos el uno y el otro. Y nos ha formado de una manera tan distinta y lo ha hecho también por su gracia y para vivir para su gloria. Y si tú sigues viviendo tu vida como la vivías antes de conocer a Cristo Jesús, no has entendido la gracia de Dios. Mi deseo es que sí la hayas recibido, que sí hayas conocido a Cristo Jesús. Pero si tú no estás mostrando un cambio en tu vida, si tal vez tú sigues viviendo en desobediencia, con prácticas pecaminosas ocultas, que piensas que nadie más lo sabe, Dios lo sabe, de hecho, de todos modos. Y un día tal vez saldrán a la luz, ¿verdad? Si es que no las cuentas y te apartas de ella y no le confiesas a Dios tus pecados. Realmente no hemos conocido la gracia de Dios, no entendemos la gracia de Dios. Jesús no murió en la cruz y no nos dio todas esas bendiciones para que nosotros sigamos viviendo igual como antes de conocer a Cristo Jesús. O para que nosotros simplemente, como dije, vengamos a la iglesia, nos sentemos, cantemos, escuchemos, conversemos y nos vayamos. Eso es religiosidad. Esa es una práctica mecánica. Eso no es gozar de una comunión íntima con Dios. No estoy obedeciendo a Dios ni cumpliendo el propósito para el cual Dios me formó, porque Él nos creó con un propósito. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios, de diferentes formas, multiforme. Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Y dice, tenemos que ser buenos ministros, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar no es otra palabra, sino sirva a otros. Y el texto continúa diciendo, como buenos administradores. Eso quiere decir que si no estamos ministrando, que si no estamos sirviendo, estamos siendo malos administradores. ¿Cómo esperamos escuchar en el cielo, bien, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si no estamos siendo buenos administradores, no vamos a escuchar ese tipo de expresión de parte de Dios en nuestra vida. Y tus dones espirituales, tus talentos naturales, la educación que tú has recibido, las experiencias que tú has tenido en tu vida, todo tipo de formación que tú has tenido, Dios las usa con un propósito, de que tú le sirvas a Él, de que tú seas de bendición para otras personas.
de que tú le sirvas con gratitud y con gozo en tu vida. Entonces, ¿cómo puedes mostrar tu gratitud a Dios? En primer lugar, por hacer que tu vida cuente. No uno más del montón, tal vez de los muchos que hay que simplemente van religiosamente a una iglesia católica, ortodoxa, mormona, evangélica. No, sino haciendo que tu vida cuente, sirviéndole a Dios y gozando de una comunión íntima con Él. ¿Cómo más puedo mostrar mi gratitud? Al convertirme en una persona generosa. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este texto lo mencionamos hace un momento. Y si tú quieres medir cuánto entiendes la gracia de Dios y cuánto la practicas, tú tienes que ver tus acciones. Dios no dijo, ok, yo amo la humanidad, pero se quedó en el cielo sin hacer nada. La Biblia dice que Jesús nos vio como ovejas descarriadas y sin pastor. ¿Y qué es lo que hizo? Dios vino acá a la tierra, se humilló hasta lo sumo, dice en el libro de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Y hasta lo sumo quiere decir que incluso dio su vida por nosotros. Le escupieron, lo desnudaron, todo lo que ustedes saben, todo lo que le hicieron, ¿verdad? Fue terrible. Es decir, mostró su amor en acción. Y cuando nosotros hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando? De simplemente sí, yo creo en Dios, que Dios existe, pero cuando tenemos problemas se nos va la fe. Cuando hablamos de dar, se nos va la fe. No, porque no me va a alcanzar. No me va a alcanzar el tiempo, no me va a alcanzar las energías, no me va a alcanzar los recursos económicos para dar. Tal vez estamos pensando de esta manera. Dice en 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. A veces cuando tenemos que dar, ofrendar, porque también es un mandato, una enseñanza bíblica, adorarle con nuestras ofrendas, como que nos da pena, ¿no? Hoy se va nuestro billete. Algunos han dicho que la distancia más larga que existe es de la mano al bolsillo, ¿no? Para meterlo y sacar y dar ahí algo. Y se nos vuelve pesado a veces. O luego pensamos, y no me va a alcanzar. ¿Se acuerdan? En la Biblia tenemos una enseñanza acerca de esta mujer que dio todo lo que tenía. Lo que ella estaba demostrando era que tenía fe en que Dios iba a suplir sus necesidades. Hermanos, si Dios suplió nuestra necesidad de salvación enviando a su Hijo Cristo Jesús, ¿no va a suplir cualquier otro tipo de necesidad que nosotros tengamos en nuestra vida? Si nosotros somos fieles dando, como Él nos ha enseñado también que debemos dar. Mira lo que dice el texto, toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para todas buenas obras. Y esas son promesas para un hijo de Dios. Y la vida cristiana se puede resumir, vemos en 3 palabras, ¿verdad? Amar, servir, dar. Amar, servir, dar. Eso es lo que nos enseña ese texto. ¿Qué tanto de eso estamos haciendo nosotros en nuestra vida? Necesitamos aprender a ser generosos con nuestro tiempo. No tenemos tiempo, decimos, pero a veces hay personas que necesitan de nuestro tiempo para tal vez pasarlos y recoger porque no pueden manejar por ciertas circunstancias, cierta condición en ese momento y podemos recogerlos para traer al servicio o para regresarlos a casa nuevamente o porque tal vez no tienen carro, ¿verdad? Temporalmente. Dar de nuestro tiempo para orar por otras personas o para visitarle porque le vemos que no está viniendo últimamente. Y en lugar tal vez de murmurar o cuchichear, ¿has visto que no viene? Ya van 3 semanas que no viene, etcétera, etcétera. Tal vez no viene porque está enfermo. ¿Nos vamos a visitarle? O nos vamos tal vez, le hacemos una tarjetita o le escribimos una notita, un mensajito. No, pero estoy cansado. Pero dar. La Biblia cuando nos enseña de los hermanos, nos dice en la segunda carta a los Corintios, dice que ellos de su profunda pobreza, ¿se acuerdan el texto? Abundaron en generosidad. Y dice, ellos dieron aún de su profunda pobreza porque primeramente ellos se habían dado al Señor. Estos hermanos no les sobraba, no estaban dando de lo que les sobraba. Con su profunda pobreza ellos dieron porque estaban realmente en sus corazones las otras personas y estaban viendo cómo serles de bendición a ellos. Dar no solamente tiene que ver con dar de nuestro dinero para ofrendar, del dinero que Dios nos ha dado.
Dar también tiene que ver, como dije, dar de nuestro tiempo, dar de nuestra energía para barrer, para atender, para limpiar, para armar mesas, desarmar mesas, alisar las cosas para alguna actividad de la iglesia, ¿verdad? Dar no es solamente dinero. La Biblia nos enseña que Dios es un dador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros debemos también imitar a Cristo y a Dios y dando también de ello. Dar, y dice el texto, con alegría. Dios se encargará de nuestras necesidades. Debemos de confiar en Dios. Realmente tenemos que recordar, nosotros no poseemos nada. Lo que tenemos, Dios nos lo ha dado por 60 años, 70 años, 80 años, o la cantidad de años que estemos nosotros aquí en la tierra. Y de ahí, otro lo tendrá. No es nuestro, no nos podemos llevar. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. En todo sea el nombre de Dios bendito. Si vamos a pensar, si mi hijo viene a mí, mi hijo pequeño, no está trabajando, es un pequeño, viene a mí para que yo le dé algo porque quiere comprarme un regalo y le doy 50 soles a que me compre el regalo, finalmente él me está dando de lo que yo le di, ¿verdad? Eso es lo que dijo el rey David cuando dijo, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Él estaba reconociendo, era el rey de Israel. Él ya para la construcción del templo había separado del tesoro público, pero él decía, yo quiero dar también de lo que es de mi propiedad, porque finalmente, Señor, eso también me lo has dado tú, y de lo recibido de tu mano es que queremos dar. Y cuando nosotros estamos siendo de bendición para otras personas, Dios nos va a bendecir, pero si nosotros somos tacaños, si nosotros somos como un lago que no se está estancando el agua, llega a bombarse, llega a ponerse feo, ¿verdad? Fétido el olor. Pero si llega el agua y fluye el agua, pues se mantiene fresco, cristalino, con buen olor. Y eso es como debe ser nuestras vidas. Debemos ser de bendición también a otras personas, así como Dios nos bendice. Romanos 8:32 dice, hablando de Dios, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es algo lógico. Si nos dio a su Hijo, Él está al tanto para suplir todas nuestras necesidades. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las riquezas de Dios, ¿cuántos son? ¿Poquito? Infinito. Sus recursos, lo que le respalda es infinito. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si somos honestos, Dios nos da mucho más incluso de lo que nosotros estrictamente necesitamos. Nos da más allá. Tenemos más de un par de zapatillas o tenemos más de una casaca, ¿verdad? Tenemos, y todo eso lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y por último, ¿cómo más puedo mostrar mi gratitud a Dios? Y hemos visto por hacer que nuestra vida cuente, cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, convertirnos en una persona generosa, también por compartir las buenas nuevas de la gracia de Dios. Hechos 20:24, el texto favorito del pastor Juan Carlos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. No quiero distracciones, porque distracciones pueden venir, mira, no lo estás haciendo bien, mira, no hay resultados, mira que tantas cosas que pueden venir para nuestra mente y a nuestra vida para distraernos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo estaba bien enfocado. Esa es mi meta, eso es lo que yo voy a hacer. Quiero compartir el evangelio. El Señor me ha llamado para eso. Yo quiero poner en práctica los dones que Él me ha dado. No importa lo que el mundo diga. Yo quiero cumplir mi llamado. Al final, a Él es el que voy a rendir cuentas, ¿verdad? Y lo más importante en la vida no es casarse, no es tener una buena pensión de jubilación o cualquier otra cosa material. Lo más importante en la vida es conocer el mensaje de salvación, conocer cómo una persona puede ir al cielo, porque al final de cuentas las cosas materiales se van a pasar. ¿Te acuerdas? Job en un día perdió sus bienes materiales, ¿verdad? Pero lo más importante es nuestra alma, la eternidad. Así que
Jesús cumplió su misión mientras vino aquí a la tierra. Dejó el trono de gloria, vino acá a la tierra, dio su vida para salvarnos a nosotros y nos envió en una gran comisión. Él cumplió su misión y tu misión y mi misión es cumplir la gran comisión. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él prometió su presencia y nos manda a nosotros a compartir el mensaje de salvación. ¿Conoces a alguien que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador personal? Probablemente sí. En el trabajo, en la familia también. ¿Les has hablado de Cristo Jesús? No se necesita ser un pastor, no se necesita tener un título del seminario teológico. ¿Te acuerdas tú cuando la mujer samaritana conoció a Cristo? ¿Qué hizo? ¿Se fue al seminario para luego ir y compartir el mensaje? Se fue, compartió con su familia, ¿verdad? Y su familia vino al toque, al rápido, vino a escuchar. Y escuchó a Cristo y dijeron, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino le hemos escuchado a Él directamente. Compartió el evangelio. Pedro y Silas, ¿se acuerdan cuando estaban en la cárcel? Estaban en el calabozo, en la parte del fondo. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban cantando himnos al Señor. Los demás presos oían y eso fue de testimonio para que otros escuchen el evangelio también. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cárcel otro de los apóstoles y hubo un terremoto y se abrieron y entonces pensaron que se había ido y él quiso matarse, el centurión, porque si alguien se escapaba de la cárcel, pues él lo iban a matar? ¿Y qué le dijeron? Acá estamos, no te preocupes. Y aprovecharon para testificarle. Y en la Biblia encontramos que ellos aprovecharon cada oportunidad para compartir el mensaje de salvación. Jesús dijo, hablando de sí mismo, dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era su propósito. La gente después al Evangelio, el Evangelio que son las buenas nuevas de salvación, de la condenación al infierno, a tener vida eterna con Dios, después le ha agregado la salud, la prosperidad, le ha tergiversado. Y Dios ya había advertido que iban a hacer ese tipo de cosas con falsas enseñanzas. El mensaje más importante es compartir las buenas nuevas de salvación. ¿A quién le vas a compartir tú? Segunda de Pedro 3, versículos 9 y 10 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y una de las formas de mostrar mi gratitud a Dios por la salvación que Él me ha dado es compartiendo esas buenas nuevas de salvación. Mira, alguien lo hizo. Desde Jerusalén, Israel, atravesó los continentes, atravesó los mares, hasta llegar a América y hasta llegar a donde estábamos nosotros y nosotros escuchamos el mensaje de salvación. Y tiene que seguir. Nosotros tenemos que continuar compartiendo el mensaje de salvación. Hay tantas personas que tienen miedo a enfermarse, que tienen miedo a ir al hospital, que tienen miedo porque no saben dónde van a ir cuando mueran, ¿verdad? A algunos les gusta ir a charlas de superación, de entrenamiento, charlas motivacionales, pero realmente eso puede animar a las personas por un corto tiempo. Lo que va a dar verdadera vida es conocer a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. No sé qué tengas que decirle esta noche a Dios. Tal vez tengas que decirle, Dios, perdóname porque he sido muy mal agradecido. He estado renegando por muchas cosas en mi vida, pensando que no tengo esto o aquello, o que a mí me pasó esto o aquello. Pero no he echado de menos que tengo también tantas cosas. ¿Por qué agradecerte? Materiales, pero también cosas inmateriales, de las cuales yo debo ser agradecido. Perdóname. Y una de las cosas que quiero hacer primeramente es compartir el evangelio. Y para empezar, con los que están a mi alrededor. Yo quiero ver a mis hijos en el cielo. Quiero ver a mis hermanos en el cielo. Quiero ver a esos amigos que digo que son mis patazas, mis amigazos del alma. Quiero verlos en el cielo. Pues entonces háblales del mensaje de salvación. No, pero me da vergüenza. El verdadero amor echa fuera al temor. Háblales de Cristo. Haz que tu vida cuente. Cumple el propósito para el cual Dios te creó y te formó de esa manera tan diferente y tan especial, diferente a otros.
y sírvele a Dios, sírvele con excelencia, con diligencia, da lo mejor de ti. No esperes el día perfecto, cuando ya mis hijos sean grandes, cuando ya me jubile y tenga más tiempo. El día perfecto no existe, porque siempre podremos poner un pero, ¿verdad? Para postergarlo y postergarlo. El mejor tiempo es ahora. Darle lo mejor al maestro ahora. Haz lo que tengas que hacer, pero no te vayas esta tarde sin simplemente haber escuchado textos bíblicos y el mensaje de la palabra de Dios. Toma una decisión que glorifique a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias para empezar, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Sin merecerlo, la salvación. Señor, dejaste tu trono de gloria. Viniste acá a la tierra, Señor, a ser maltratado, humillado, Señor, pero estábamos en tu mente y en tu corazón. Y por esto, Señor, pasaste todo lo que pasaste. Claro que sufriste, claro que te dolió, porque te hiciste también 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios. Gracias, Señor, por pasar todo eso para que nosotros seamos hijos tuyos. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Comida, ropa, trabajo, familia, una casa. Tantas cosas, Señor. Caminar, ver, escuchar, movernos. Tantas cosas, Señor, que a veces somos desagradecidos. Perdónanos por ello, Señor. Y en esta tarde queremos también hacer un propósito en nuestras vidas, Señor, de compartir el Evangelio con otras personas, de servirte con gratitud para cumplir el propósito para el cual tú nos has salvado, formado y puesto como parte de esta iglesia también. Nos encomendamos a ti, Señor, y oramos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.